noches y como siempre muchas gracias por estar aquí con nosotros en Diario de la Noche. El Real Madrid no ha conseguido lo que pretendía, solo ha empatado y además ha fallado un penalti frigo, 1-1. Los pesimistas dicen que las cosas están complicadas, los optimistas con esa frase de que todo depende de ellos mismos, porque tendrá que ganar en Roma para clasificarse para los octavos de final de la Champions League. Si hablo de optimismo lo digo hoy con argumentos, porque aquí todos en Diario de la Noche estamos hoy especialmente contentos. Veníamos siguiendo por relaciones personales de algunos de nuestros redactores con la familia muy atentamente el secuestro de los 3 funcionarios de Naciones Unidas en Kabul. Hoy por fin, nosotros lo hemos oído privadamente, pero hoy por fin todos pueden escuchar con nosotros las palabras de José María Aranaz, asesor legal de Naciones Unidas en Kabul, que nos habla con alegría pocas horas después de que Aneta, su mujer, y los otros 2 empleados fueran liberados tras 26 días de secuestro. Hemos recibido una llamada hacia las 6:30 de la mañana para decirme que estaban localizados y que habían sido liberados y que estaban en buen estado de salud y que bueno, pues que me encontraría con ellos pronto. Ampliaremos enseguida esta información, como muchas otras que tenemos hoy en Diario de la Noche. Pero ya saben ustedes que la gran polémica, la gran controversia a lo largo de todo el día ha estado en torno a la visita de Hugo Chávez, pero sobre todo por unas palabras que anoche el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, hizo o declaró en un programa de televisión. Lo que dijo es que el gobierno del Partido Popular había respaldado en 2002 el golpe de Estado en Venezuela contra el presidente Chávez. Estas son las polémicas declaraciones. En el anterior gobierno, cosa inédita en lo que es la diplomacia española, el embajador de España recibió instrucciones de apoyar el golpe. Era un programa grabado, es decir, que si se le calentó la boca, se le calentó grabadamente. Pero veamos lo que esta misma mañana ha dicho el presidente Chávez ratificando estas declaraciones. No tengo dudas de que eso fue cierto, porque el entonces embajador español allá acudió raudo y veloz, rápido. Yo por un lado preso y el embajador que ha llegado inmediatamente junto al embajador norteamericano, los únicos 2. ¡Qué raya! ¿No? ¡Qué raya! Sobre todo para el pueblo español. Si el presidente de Venezuela es de fiar, lo tendrán que decir los votantes venezolanos, pero lo que parece evidente es que sabe quién gobierna en cada caso. Estas declaraciones se hacen gobernando el Partido Socialista. En el 2002 estuvo también en España, gobernada el Partido Popular, pocos meses después de este golpe de Estado, y escuchen lo que dijo a la televisión gallega. La coincidencia de fondo y de forma en las afirmaciones del coronel Chávez y el señor Moratinos no se pueden mantener ni un minuto más sin que el gobierno rectifique a su ministro y se replantee su idoneidad para asumir esta alta responsabilidad. Es evidente que no era el señor Chávez. Oigo una voz que me dice, claro, pues claro que sí, es evidente que no era el señor Chávez. Luego vamos a escuchar estas declaraciones del señor Chávez. Lo que se refería era al enfado, naturalmente, que ha producido en el Partido Popular. Esta misma mañana el portavoz Zaplana decía que era mentira y anunciaba una comparecencia expresa para leer un comunicado del presidente popular, del que hemos extraído la frase que ustedes han escuchado. Si repasamos las declaraciones del presidente venezolano sobre la rapidez del viaje del embajador español en aquel momento en Venezuela a ver al golpista, le tenemos que decir que el señor Viturro, que era el embajador en España, nos hemos puesto en contacto en Diario de la Noche con él, no ha querido hacer declaraciones públicas, pero ha dicho que pidió ser recibido por el ministro Moratinos, que ha sido recibido esta mañana por él y que asegura que la polémica se ha aclarado definitivamente tras este encuentro mantenido en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El señor Manuel Viturro en la actualidad trabaja en la Dirección General de Asuntos Internacionales de Terrorismo en ese ministerio. Por la tarde había comparecencia conjunta después de una segunda entrevista entre el presidente Zapatero y el señor Chávez. Esto es lo que nos han dicho a los españoles todos sobre esta cuestión. Vean el gracejo del
del presidente venezolano y las pocas palabras del presidente español. Hay una canción por allá en el Caribe que dice: no hay para qué leer el periódico de ayer. Ese es periódico de ayer, eso es historia pasada. No, yo no tengo nada que decir, perdónenme ustedes al respecto. Lo que iba a decir ya lo dije en su momento. Yo respeto mucho a España y no quisiera que este tema siga tratándose. Creo que el gobierno responde y se explica en el Parlamento. Y eso es lo que va a hacer el ministro de Asuntos Exteriores, que me ha comunicado hace unos minutos que he hablado con él, que va a solicitar la comparecencia en la Comisión de Exteriores para explicar sus declaraciones. Estaba efectivamente en los periódicos de ayer y en las televisiones de ayer, pero ahora sí que podemos escuchar estas declaraciones de Hugo Chávez preguntado si creía que Aznar había apoyado el golpe de Estado. Son de 2002. Yo no lo creo. Yo creo en lo que Aznar siempre me ha dicho. No tengo ninguna razón para dudar de su palabra. Creo en lo que José María Aznar me comunicaba por teléfono, ya les dije, hace apenas unas 48 horas, manifestándome su apoyo al gobierno venezolano, a la institucionalidad venezolana. Pues estas eran las declaraciones de Hugo Chávez. Armando Huerta, muy buenas noches. Buenas noches. Yo creo que es un apropiado momento para analizar, aunque sea brevemente, las relaciones entre España y Venezuela desde que el señor Chávez llegó al poder. Buen momento, sí. Pues la verdad es que en estos días en que Hugo Chávez alaba al gobierno de Zapatero y critica al anterior, al de Aznar, sorprende hacer memoria y recordar algunas de las cosas que Chávez dijo en otras visitas a España, cuando gobernaba Aznar. En una de ellas llegó a decir que el agradecimiento a España y a su gobierno sería infinito. También merece la pena recordar algunas palabras de Felipe González, que llegó a calificar al mandatario venezolano de golpista y autoritario. Ha rescatado estos testimonios para Diario de la Noche Laura Gómez. Las relaciones entre España y Venezuela tienen raíces profundas en lo económico y lo institucional, y existe una importante labor de cooperación española en la consolidación constitucional del país andino. Con la llegada al gobierno de Hugo Chávez en 1998, la actuación diplomática española se mantuvo expectante. El nuevo presidente venezolano era un exgolpista y lo más recomendable era la cautela. Con el tiempo, Chávez ha conseguido una gran popularidad, aunque también es acusado de autoritarismo y de provocar la división y la ruina del país. Los cambios radicales, la tensión social y el acercamiento a sectores radicales del gobierno bolivariano enfriaron las relaciones diplomáticas sin impedir la colaboración en los momentos difíciles. Nuestro agradecimiento, que será eterno y es infinito, a todos ustedes, a España, al Reino de España, a su gobierno. Con el golpe de Estado de Carmona en 2002, el entonces presidente Aznar explicó ante el Congreso que había pedido el restablecimiento de la normalidad y la paz en Venezuela. Más crítico fue Felipe González con la vuelta al poder de Chávez tras el golpe. Chávez era un golpista. Por los votos o por las botas es un autoritario. Cuando no lo consiguió por las botas y lo consiguió por los votos, seguía siendo un autoritario que liquidaba las libertades y de hecho estaba montando un autogolpe modelo Fujimori. Aznar no veía con buenos ojos algunas actuaciones del líder bolivariano y las relaciones diplomáticas se mantuvieron en un clima frío pero abierto al diálogo. Un último apunte, si me lo permiten. La referencia hoy del señor Chávez a las relaciones en el momento del golpe entre el embajador de España y el embajador de Estados Unidos se produce, no lo olviden, 24 horas antes del almuerzo que mañana tendrán en Texas el rey de España con el presidente de los Estados Unidos. Como vivimos en un mundo en el que la diplomacia tiene cada vez más importancia, se lo hago notar. La policía ha detenido al imán de la localidad barcelonesa de Mataró por su presunta relación con los islamistas que iban a atentar contra la Audiencia Nacional. Samir Ben Abdellah, un ciudadano marroquí de 36 años, había sido imán de la mezquita madrileña de Alcorcón. Pero después de esta noticia les quiero hacer referencia a que ayer, a última hora, les decíamos los problemas que estaban produciendo en Alicante, en concreto en Elche, en la votación de compromisarios del Partido Popular. El asunto, Sandra, ha seguido
Ha seguido, Germán, ardiente a lo largo de todo el día. Pues sí, porque el Partido Popular del País Valenciano ha abierto expediente informativo para exigir responsabilidades por los incidentes entre militantes del Partido Popular durante la elección de compromisarios en Elche al Congreso del partido en Alicante. Unos incidentes que han ocurrido entre seguidores del expresidente valenciano Eduardo Zaplana y los del actual presidente Francisco Camps. Lo más probable es que las elecciones a compromisarios se tengan que repetir. La policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos y para llevarse las urnas de las elecciones. Que esa imagen penosa que se trasladó ayer pues no se vuelva a repetir y lógicamente quien haya podido tener responsabilidad en esos hechos pues sea, si así procede, sancionado por los estatutos del partido en aplicación de los mismos. Lo que estamos haciendo es analizando desde anoche mismo todo lo que ha ocurrido durante la jornada de ayer para tomar las decisiones que correspondan, decisiones que entre otras cosas tienen que ver con la estricta aplicación de los estatutos de nuestro partido. Miramos ahora al Congreso de los Diputados porque el Pleno de la Cámara Baja ha dado un paso importante para derogar la reforma del Código Penal que tipifica como delito la convocatoria de referendos. La iniciativa ha sido presentada por todos los grupos parlamentarios, menos el Partido Popular y el Grupo Mixto. Quedaría así despenalizada la conducta del Lehendakari Ibarretxe, que pretende convocar un referéndum sobre su plan. Según el PSOE, la derogación de esos artículos no abre espacios de impunidad, mientras el Partido Popular cree que el Estado debe protegerse ante desafíos secesionistas. Miramos a Barcelona ahora mismo porque un violador ha salido de la cárcel antes de que se celebrara el juicio por cumplir el plazo máximo de prisión preventiva, 2 años. El Consejo General del Poder Judicial ha abierto una investigación para aclarar por qué se dejó en libertad a este hombre que están viendo. Está acusado de violar a 2 mujeres e intentar matar a una de ellas en Martorell. Ahora las víctimas se sienten engañadas, dicen que no es garantía suficiente para su seguridad que este hombre esté en libertad. Los jueces encargados del caso tendrán que explicar por qué no se ha llegado a celebrar el juicio en 2 años. Como les decía hace unos minutos, durante 28 días, Diario de la Noche ha ido dando cumplida información del secuestro de 3 empleados de la ONU en Afganistán. Aneta, una de las 3 personas secuestradas, es la mujer de un español, miembro también de la Delegación de Naciones Unidas. Se llama José María Aranaz. Con él hemos hablado, se lo decía antes, casi a diario. Y hoy podrán escucharle todos ustedes al mismo relatar el momento de la liberación de su mujer y de los otros 2 secuestrados. Nada, hemos recibido una llamada hacia las 6:30 de la mañana para decirme que estaban localizados y que habían sido liberados y que estaban en buen estado de salud y que bueno, pues que me encontraría con ellos pronto. Los secuestradores les han dado un coche y han estado efectivamente dando vueltas, pero no por una resfriada, sino más bien porque Kabul es una ciudad en la que la orientación es bastante complicada. Desde luego es una gran alegría para todos en general que hayan sido liberados, que estén bien. La población afgana se ha comportado de una manera ejemplar. Incluso los muchísimos afganos que se han ofrecido para intercambiarse por los rehenes, y no de una manera gratuita, pero públicamente, y además en un mes tan importante para ellos como es el mes del Ramadán. El presidente de la Junta Electoral me comentaba que el momento más duro de la certificación de los resultados fue precisamente el momento en que tuvo que hacer referencia a los 3 secuestrados en su discurso, y dice que se le saltaban las lágrimas delante de la cámara. Que todo el mundo se ha portado realmente bien, pero vamos, en concreto el contingente español en Afganistán demostraron una profesionalidad y un comportamiento humano que realmente por encima de lo que se puede explicar y de lo que se puede agradecer pública y privadamente. Nos alegramos en el equipo de Diario de la Noche muy especialmente y esperamos su pronto regreso aquí a su casa. Y ayer hablábamos también de Ucrania y hoy, Sandra, se ha acrecentado la crisis y el escándalo. Sigue la polémica, Germán, porque el líder de la oposición se ha autoproclamado presidente de Ucrania. Víctor Yushchenko se ha autoproclamado y las primeras movilizaciones populares ya han llegado y no han tardado en producirse para precisamente apoyarle. Yushchenko se ha denominado presidente de Ucrania en un acto
sin valor oficial. En su apoyo han salido a la calle miles de manifestantes, han rodeado la sede de la presidencia para reclamar que reconozcan a su líder como ganador de las polémicas elecciones del pasado domingo, y los dirigentes de los órganos de seguridad ucranianos se han reunido de urgencia para analizar la situación en el país y las posibles medidas para salir de la crisis. Y la imagen de este martes es precisamente el líder ucraniano, Yushchenko. Vean ahora mismo estas dos fotografías. Son de la misma persona, Víctor Yushchenko, con tan solo unos meses de diferencia. El cambio, como podrán observar, es muy notable y sobre todo llama la atención el rápido envejecimiento del líder de la oposición ucraniana. Tal ha sido el cambio que ya se especula si Yushchenko podría estar siendo víctima de un envenenamiento. Seguimos en página internacional. En el Reino Unido, los servicios de seguridad han desbaratado un plan de Al-Qaeda para atentar con aviones contra el aeropuerto londinense de Heathrow y el centro financiero de la ciudad, según la televisión ITV. Esta información se hace pública en un momento en el que el gobierno se dispone a desvelar varios proyectos de ley con el objetivo de proteger mejor a los británicos de la organización terrorista de Bin Laden. Diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles han mostrado reticencias ante los objetivos del ejecutivo de Blair. Volvemos a casa. Aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se celebraba hoy una reunión que se presentaba como importante entre la ministra de Fomento y el gobierno de la comunidad. Y al parecer, Germán, no ha dado demasiados frutos esta reunión. La reunión entre el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y la ministra de Fomento ha sido decepcionante. Esa es la palabra que ha usado Francisco Granados para calificar el encuentro. Ha llegado con muchas peticiones y ha salido sin ningún acuerdo concreto. Las demandas de la comunidad relativas a la M50 y 60, la Radial 1 y la ampliación de la Radial 3 tendrán que esperar, por lo menos, hasta que se forme una comisión tripartita. Magdalena Álvarez ha propuesto unificar los esfuerzos de comunidad, ayuntamiento y ministerio para negociar los nuevos proyectos. Le he propuesto un plan de infraestructura para Madrid con una finalidad clara, que es de coordinación de todas las actuaciones, porque creo que no se están llevando a cabo de forma coordinada y esto repercute en la eficacia o en la peor eficacia de las inversiones de las tres administraciones implicadas, y sobre todo porque estoy muy preocupada con el horizonte 2012, en el que tiene que haber una oferta de servicios determinados desde el ámbito del transporte, y quiero que Madrid esté preparada para lo que puede ser el acontecimiento olímpico. Hablaremos inmediatamente con el consejero Granados, pero antes, Armando, también es ahora buen momento para analizar y ver con un poco más de profundidad qué es esto de los planes de infraestructuras de Madrid. Pues hablemos entonces de las infraestructuras que más preocupan. Hablemos, por tanto, entre otros, de la M50, de la M60, de la ampliación del tren de cercanías o del metro. Al final han sido 7 los meses que ha tenido que esperar el consejero de la Comunidad de Madrid para verse con la ministra. Nuestra compañera María López repasa para Diario de la Noche cómo afectarán a Madrid las decisiones que ha tomado Fomento. Las negativas han sido tantas que ya se la conoce como la reunión del no. Fomento anuncia que no pone dinero ni para la Radial 1 ni para el cierre de la M50. La Comunidad de Madrid se va a enfrentar, por tanto, sola a estas obras. Las que más urgen, las de la M50. Las Rozas, El Pardo y San Sebastián de los Reyes van a ver cumplida su infraestructura a costa, eso sí, del esfuerzo de inversión del bolsillo de los madrileños. Pero es la M60, ojo, la que se queda en el tintero. Adiós de momento al sexto cinturón y a conectar a poblaciones como San Agustín de Guadalís, Villanueva de la Cañada, Valdemoro o Alcalá de Henares. En lo que al tren de cercanías se refiere, ni desdoblamiento de la C3 ni llegada del tren a Navalcarnero. Un metro ligero pagado por la comunidad será finalmente lo único que una esta población con Metro Sur. Fomento no da tampoco el visto bueno ni el dinero para que el metro llegue a la nueva terminal del aeropuerto de Barajas. Y lo único que anuncia el Ministerio es la coordinación a partir de ahora entre Gobierno central, regional y municipal de cara al 2012. El estudio para trasladar el aeródromo de Cuatro Vientos y financiar parte, solo parte, del intercambiador de Alonso Martínez. Y la que se invierte es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, hasta 23.000 millones de euros en infraestructuras. Para Madrid, mejora en la carretera Madrid-Burgos y una nueva radial hasta Talavera-La Real en Badajoz. Pues vista la importancia de estos temas, hemos decidido que nadie mejor que el consejero de Transportes, el señor Granados, para hacerle las 3 preguntas del día.
Señor consejero, ni cierre de la M50, ni M60, ni el metro a la nueva terminal de Barajas, ni la Radial 1 de momento. ¿A qué se debe que el Ministerio de Fomento haya sido tan rotundamente negativo? Yo la única explicación que le doy es que la ministra está en contra de los madrileños. La verdad es que son todas propuestas, en nuestra opinión, necesarias para los ciudadanos de Madrid y desde luego no se encuentra otra explicación que esta que le doy, que está en contra de los madrileños y que tiene hipotecas que pagar en otras comunidades autónomas por el apoyo parlamentario. Ahora mismo el Gobierno central es de un signo político, la Comunidad de Madrid es de otro signo político. ¿Hasta qué punto van a ser los madrileños los que paguen esa diferencia? Yo creo que lo vamos a pagar con creces, no solamente en infraestructuras, pero lo que a mí compete, desde luego en infraestructura la vamos a pagar. La estamos pagando ya, la estamos pagando en los presupuestos generales del Estado para el año que viene y la vamos a seguir pagando en el futuro y se nos remite a un plan de infraestructuras para dentro de un año que lógicamente va a acabar en nada. Es evidente que detrás de las grandes infraestructuras están los vecinos. Pongo, por ejemplo, el caso del tren, la llegada del tren a Navalcarnero. Los vecinos llevan años esperando esa medida. ¿Qué dice la Comunidad de Madrid en este sentido? ¿El que haya dicho no fomento significa que se van a quedar sin esas infraestructuras? Yo creo que está bien planteada la pregunta porque no se dice que no ni a Esperanza Aguirre ni por supuesto al consejero ni a la Comunidad de Madrid como un ente etéreo. Se dice que no pues a los vecinos de muchos barrios y de muchas ciudades de nuestra comunidad. Se ha dicho que no a los madrileños. Yo creo que ha sido la reunión de la negación. Bueno, pues señor consejero, le agradecemos que nos haya atendido en Diario de la Noche. Gracias a vosotros. Seguimos con más noticias en nuestra comunidad. La patronal madrileña ha hecho un examen de la economía de la región y el resultado es positivo. Nuestro Producto Interior Bruto va a crecer por encima de la media española durante este año. Otro dato positivo es que Madrid es una de las 4 regiones españolas con menor tasa de paro. El paro afecta a 6 de cada 100 madrileños, inferior en 4 puntos a la media nacional. Con estos datos, la CEIM espera que la economía madrileña crezca en este año en un 3%. La construcción sigue siendo la base donde se apoya el tirón económico de la región. Este sector ha empleado a un 10% más que el año pasado. 50.000 agricultores según Asaja, 15.000 según la policía se han manifestado ante el Ministerio de Agricultura en Madrid solicitando gasóleo profesional. Piden a la ministra Espinosa una reunión urgente para debatir los problemas del campo, principalmente los derivados de la subida del precio del carburante. Los manifestantes han coreado consignas como «Ministra Espinosa, nos llevas a la fosa» o «Zapatero, borra la sonrisa y abre los oídos». ¿Y por qué este segundo eslogan no rima, me pregunto yo? Pero bueno, son misterios de las manifestaciones. Parece, Armando, que la reivindicación principal es precisamente ayudas para soportar la subida de los carburantes. Pues sí, esa es la principal reivindicación, aunque hay tres grandes demandas. Una es ayudas ante el encarecimiento del gasóleo. También que se mantenga el nivel de fondos comunitarios para el sector y que las ayudas sean independientes del nivel de producción. Vamos a escuchar en primer término al presidente de Asaja y después nos explica todo esto en detalle Ana Samboal. Estamos pidiendo un gasóleo profesional y, en segundo lugar, estamos pidiendo no recortes a nuestros fondos agrícolas, no recortes, por lo menos en lo que conocemos que tiene preparado el Ministerio. No descartan nuevas movilizaciones. Los agricultores están en pie de guerra frente a la ministra Espinosa. Piden iniciativas que ayuden a paliar el impacto de la subida del gasóleo. En primer lugar, gasóleo profesional. Solicitan que se reduzca al 7% el IVA sobre el gasóleo agrario, que se rebaje el impuesto especial de hidrocarburos y que se eleve en un punto el IVA de los productos agrarios, además de una rebaja del 5% en los módulos del IRPF y una deducción del 15% sobre el consumo de fertilizantes y plásticos. En segundo lugar, rechazan que Agricultura recorte el 5% de las ayudas comunitarias para destinarlo a políticas de desarrollo rural. Una demanda más, que la política agraria común se defina desvinculando las ayudas del nivel de producción. Por cierto, el señor Chávez, a alguna de las preguntas en la comparecencia de hoy, ha dicho que es muy probable que algunos llamados tanqueros, barcos petrolíferos venezolanos, puedan venir a España a ser reparados en el comienzo del año 2005. Pero a pesar de todo, esto no aplaca las reivindicaciones de los sindicatos de Izar. Pues no, y ahora parece que los sindicatos de Izar podrían volver a querer hablar con la SEPI. Los sindicatos de Izar han exigido al Gobierno que negocie con la Comisión Europea
sobre la situación de Izar y que vean la situación de estas empresas como problema de Estado. Mientras siguen las protestas de los trabajadores, los sindicatos han dicho que tras la última reunión con los responsables de la SEPI hay un sentimiento generalizado de frustración entre los trabajadores. Una vez negociado el plan con la Unión Europea, los trabajadores aceptarían a la SEPI como interlocutor en la negociación. Los exiguos datos de crecimiento de Francia y Alemania auguran, según Evaristo Santaella, de la firma de análisis Aguilar y de la Fuente, rebajas en las previsiones de crecimiento en la Unión Europea. Es nuestro comentario económico de hoy. Conocíamos unos decepcionantes datos de crecimiento, tanto en Francia como en Alemania, un 0,1 en ambos casos, correspondientes al tercer trimestre de este año, que dejaban el crecimiento de la eurozona en un 0,3% en ese periodo. Estas cifras muy probablemente dejen fuera de lugar las estimaciones tanto del BCE del 1,9 como de la Comisión Europea del 2,1 de crecimiento para la eurozona durante el ejercicio 2004. Fundamentalmente porque la demanda externa es la que debe mantener dichas cifras y, dado los niveles actuales del euro, es difícil que eso sea así. Les ofrecemos ahora, como todos los días, las caras de la noticia. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, ha anunciado este martes durante la presentación del Plan Estratégico de Política Farmacéutica que el precio de los medicamentos bajará un 4% el año que viene y un 2% en 2006. El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, ha llegado a Madrid en visita oficial. Mubarak se reunirá con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el que analizará la situación en Irak y el conflicto de Oriente Próximo. El presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y el de la Generalitat, Pascual Maragall, se han reunido este martes en Barcelona para abordar, entre otros temas, el de la financiación de la sanidad, de la que Ibarra ha dicho que es un pozo sin fondo. El presidente chino, Hu Jintao, ha animado a Cuba a seguir la vía del socialismo durante su encuentro con su homólogo cubano, Fidel Castro, en La Habana. China se ha comprometido a invertir más de 500 millones de dólares en la isla caribeña. El señor Rodríguez Ibarra, después de pasear con don Pascual Maragall por las Ramblas, ha dicho, asómbrense, dos cosas llamativas. Una, que si el señor Vera va a la cárcel no saldrá vivo, porque se lo ha dicho él, el señor Vera. Y en segundo lugar, ha dicho que este es el momento para que el gobierno de su propio partido haga un ofrecimiento de paz a ETA. Esto es lo que nos dice el señor Ibarra. Pero pasemos a otro tema. Don Santos Julián, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sabe que le queríamos tener aquí hace mucho tiempo y ha tenido que escribir un libro tan grande como este para conseguirlo. Historias de las dos Españas, en el que analiza la vida intelectual, por un lado, de toda España en los dos últimos siglos. Dos últimos siglos, sí, más volcada en el 20. Pero yo quería hacer una pregunta sobre las dos Españas, porque acabamos de asistir a las elecciones norteamericanas, ¿no? Diferencias entre republicanos, demócratas. ¿Qué decir de las que ha habiendo entre la democracia cristiana y los comunistas en Italia, entre los conservadores y los laboristas en el Reino Unido? Pero nunca se habla de dos Reinos Unidos, de dos Estados Unidos, de dos Italias, y sí siempre constantemente de dos Españas. Sí, se habló, en su día se habló. Al final del siglo XIX, cuando se abrió la diferencia entre ricos y pobres, se habló de aquello de dos Inglaterras, dos Francias, una división de clases muy fuerte, ¿no? Lo que pasa que, bueno, luego esa división se hizo más fluida y se acabó la retórica de las dos naciones, ¿no? En España ha seguido permanentemente, yo creo que hasta la transición, ha permanecido esa representación de la historia como un enfrentamiento, en algunos casos a muerte, entre las dos Españas, lo cual indica que hay una conciencia nacional escindida, creo, que tiene sus raíces. O sea, sería que hay dos formas de entender la nación, lo que significa la nación y lo que significa España. Usted señala que ya hay desde las Cortes de Cádiz. Yo creo que se inicia en las Cortes de Cádiz con la representación, la trama sobre la historia de España que crean los liberales y la respuesta que le dan los católicos, ¿eh? No digo que entre los liberales no hubiera algún católico, pero en fin, hay después, en los años 30, una reacción católica frente al relato sobre la nación
que han inventado los liberales, ¿no? ¿Y cuál sería la fotografía así rápida de estas dos Españas? La fotografía rápida y perdurable es que los liberales han identificado la tradición española con un pacto entre la corona y el pueblo, con la existencia de las Cortes, con las libertades. Es decir, trajeron los principios de la Ilustración y del liberalismo, proyectándolos a una tradición española. Y los católicos reaccionaron diciendo que el verdadero ser de la nación era la religión y la monarquía, que es digamos, la síntesis del discurso de Balmes, de Donoso, o mucho más angustiado de Menéndez Pelayo. Esa es la gran confrontación del siglo XIX, que se mantiene en buena medida o renace de nuevo en el XX durante la Guerra Civil. Y usted dice que hasta la transición, sí, como si en la transición se hubiera diluido de alguna forma estas dos Españas. Sí. Pero el debate sobre la nación lo tenemos estos días en los medios de comunicación, etcétera. Otra vez, sí, ha vuelto otra vez. No sé cuál de las dos nos va a helar el corazón. Pero pues lo que hiela el corazón es el enfrentamiento de las dos, ¿no? Según Machado, sí, ¿no? Una de las dos, bueno, el enfrentamiento de las dos. No, yo creo que antes de la transición, durante los años 60, hay una reacción contra ese relato de las dos Españas. Y se extiende un lenguaje que yo llamo aquí lenguaje de reconciliación, porque es la palabra que más se pronuncia durante ese tiempo y que creo que es lo que sirve de base o de caldo de cultivo a una nueva cultura política que es la que va a ser predominante durante la transición, ¿no? En los últimos años es verdad que se asiste a, bueno, otra vez enfundarnos en la bandera, a ver quién es más nacional. Creo que es en parte una reacción ante los nacionalismos catalán y vasco y en parte es de nuevo expresar diferencias políticas buscando divisiones esencialistas, ¿no? En qué entiendo yo por España y qué entiendo por la fidelidad a... Y una cuestión, usted, aquí aparecen los intelectuales más importantes de España en estos dos siglos, pero yo quería preguntarle, porque a veces podemos tener la impresión de que esta cuestión de las dos Españas es una cuestión de intelectuales que discuten entre ellos, o no, o se plasmaba en la vida cotidiana, política, se plasma mucho porque es verdad que los que crean los grandes textos, ¿no? Son intelectuales de cierta altura, no son tampoco... España ha dado algunos intelectuales, en fin, comparables a lo que ha producido otros países europeos o Estados Unidos, pero yo me refiero aquí a intelectuales, desde luego, las grandes figuras, pero también intelectuales medios. Eso tiene después una trascendencia enorme, por ejemplo, en los libros de texto, ¿no? O, por ejemplo, durante un tiempo en los púlpitos, en las radios, en la prensa. Todo eso va rodando y, claro, unos son los que crean discurso, pero otros son los que divulgan. Y en ocasiones la divulgación llega a los estratos más elementales de la sociedad, quiero decir, a las escuelas, las escuelitas que eran escuelas aquellas unitarias de antes de la guerra y de después. Los libros de texto traducían eso de una manera muchas veces literal. Y una última pregunta, don Santos Juliá, después de haber repasado esta historia intelectual de las dos Españas, o estas historias de las dos Españas, sí, durante 2 siglos. Estaba acordando del famoso y tantas veces citado poema de Gil de Viedma, en el que la historia de España siempre necesariamente, sí, parece que tiene que terminar mal. Usted, después de este examen, aunque se ha parado ahí al final del franquismo, ¿tiene también ese aliento pesimista? No. Yo soy de una generación que compartió el punto de vista de Gil de Viedma en el momento en que Gil de Viedma lo dijo. Es decir, España había sido un fracaso. Esa era la concepción mayoritaria en los años 50. No, habla usted de generación del 56. Sí, bueno, es mejor decir del medio siglo, creo yo. Lo que pasa es que el 56 es la primera rebelión masiva de estudiantes universitarios, ¿no?
Y realmente yo cada vez le doy más importancia a ese año, el 56 en Madrid, el 57 en otras universidades, Barcelona y Sevilla sobre todo, y después es un movimiento estudiantil que se extiende ya en adelante, ¿no? Entonces ahí hay una quiebra de la continuidad del franquismo, claramente, hay una divisoria de líneas, ¿no? Y en ese momento lo que impera es la sensación de que la guerra y los 20 años que ya llevábamos de dictadura pues habían conducido a un fracaso. Los textos del tiempo lo dicen continuamente, ¿no? Y sin embargo después la transición creo que ha sido un logro, que ha sido un éxito, y los protagonistas son más o menos de la misma generación, de manera que si Gil de Viedma hubiera escrito su poesía más tarde, probablemente habría compartido también la opinión de que al final los desvíos y los fracasos volvían otra vez a encauzarse en la dirección de vida. Pues muchísimas gracias, Santos Juliá. Decía Jaime Gil de Viedma que ya no escribió más poesía porque no tenía nadie a quien decirle nada, y Carlos Barral le decía: yo sí, porque tengo hijos. Dice: yo espero que nuestros hijos lean este libro y de verdad España no sea un fracaso, sino sea lo que los españoles quieren que sean. Muchas gracias por su trabajo, por haber estado aquí con nosotros. El libro de don Santos Juliá es una de nuestras recomendaciones culturales de hoy, que hacemos todos los días. Otra recomendación cultural tiene que ver con las relaciones internacionales y con el periodismo. El diplomático Alfonso de la Serna ha recogido en un volumen muchos de los artículos que ha publicado a lo largo de su vida como representante de España en los 5 continentes. Se titula Las fronteras sensibles de España. Bueno, este libro que tengo en las manos, que se llama Las fronteras sensibles de España y que está recién publicado, es simplemente una colección de artículos míos de periódico, artículos publicados en ABC a lo largo de 50 años. Pertenezco a un oficio, la carrera diplomática, que yo creo que nos ha hecho a todos los del oficio especialmente sensibles al conocimiento de los países que son nuestros vecinos y a la necesidad de superar los prejuicios, los equívocos, los olvidos, las ignorancias que tenemos, quizá fruto del aislamiento histórico de España o de los muchos problemas que hemos vivido nosotros, pero el caso es que estamos muy alejados a veces de lo que en realidad es muy próximo y muy cercano a nosotros. Y sobre ello he escrito a lo largo de la vida, repetidamente, de manera un poco recurrente, y esta es una selección de esas inquietudes. A la vuelta de la publicidad ya lo van a ver. Todo sobre el fútbol, todo sobre el vino, todo sobre la prensa. Y quédense con nosotros porque ahora son, como siempre, los mejores anuncios. Hoy especialmente buenos. Ya es 24, dentro de un mes será Navidad. Brindaremos todos ese día. A mí me gustaría hacerlo también hoy. Me gustaría saber, Armando, cuáles son los mejores vinos de España. Me gustaría brindar con vino, entonces, ¿no? Sí, hombre. Bueno, pues para saberlo nos hemos acercado a la 5ª edición del Salón Internacional del Vino, que se ha inaugurado este martes en Madrid y que va a estar en el Parque Ferial Juan Carlos I en IFEMA hasta el jueves. Ha estado allí nuestra compañera Carmen Díaz. Ella nos lo cuenta. Compradores de 19 países vienen a buscar a Madrid los mejores vinos. España es el tercer productor de vino del mundo y 500 expositores de 12 comunidades autónomas lo demuestran en este Salón Internacional del Vino. En el 5º año cada vez mejor, cada vez más asistencia, más concurrencia de bodegas y de marcas y por consiguiente un éxito completo. La gran sorpresa, los vinos de Madrid. El gran premio se lo ha llevado un caldo de Arganda del Rey. Los enólogos se han puesto de acuerdo y han decidido que Viñarrey 70 Barricas es el mejor vino de este año. Vinos de Madrid lleva 14 años peleando por estar en el mercado y es verdad que desde hace 2 o 3 años
pues me imagino que todo ese trabajo que llevábamos haciendo de preparación, de tratar de convencer sobre todo al madrileño de que tenía unos vinos geniales muy cerca, pues está empezando a dar sus primeros resultados. Pero también hay otros ganadores. El premio de oro en los blancos ha sido para este, que pertenece a la denominación de origen de las Rías Baixas, y en tintos, este Duc de Foix del Penedès. Muy de moda están los vinos de autor, vinos de firma que se elaboran de forma artesanal y que salen con edición limitada, solo unas 3.000 botellas cada año. Y también alguna que otra curiosidad. Los profesionales de la cata pueden encontrar un taller sensorial donde agudizar el olfato. Lo que van a encontrar son las esencias puras, los aromas puros, que luego van a estar presentes en los vinos. ¿Qué tipo de aromas? Van a pertenecer a distintas familias. Pueden ser aromas florales o frutales, maderas, especias. Los españoles cada vez somos más sibaritas y cada vez la calidad es mayor. Los mejores vinos para degustar, ¿por qué no?, con un buen jamón. Pues además es con un buen jamón, no se puede pedir más. Ha llegado el momento de la información deportiva. Esta es una forma de moverse por Madrid. La más rápida es el metro. Bueno, pues todo depende del partido de Roma. Pues sí, porque el Real Madrid no ha podido esta noche con el Bayer Leverkusen. Lo que sí ha podido es remontar ese marcador inicial que iba en contra del Real Madrid y le impedía la clasificación a octavos de final, porque el Real Madrid perdía en el minuto 36 cuando el jugador de Leverkusen, Berbatov, marcaba el primer gol del partido. Se adelantó en el marcador pues el equipo alemán en el minuto 36. Ahí vemos las imágenes y podemos ver ese gol blancos y finalmente en la segunda parte, en el minuto 70, Raúl, que podía convertirse en la clasificación de los blancos a octavos de final. Germán. Pues una pena, pero habrá que esperar hasta ese nuevo partido. Han pasado ya algún tiempo desde que ha terminado este encuentro en el Estadio Bernabéu, pero nos vamos a ir allí a ver lo que está pasando, la resaca, los aficionados que se han quedado en torno al campo. Allí está nuestra compañera Nuria Ferrer. Nuria, muy buenas noches. Buenas noches, Germán. De resaca nada, porque los aficionados han estado aquí hasta hace unos minutos porque los jugadores del Madrid salían con sus coches justo por detrás de mí, pero no salían nada contentos, porque el Madrid se la juega todo en el Olímpico de Roma. Tiene que ganar obligatoriamente, a no ser que empate, y entonces dependemos del Bayer Leverkusen, que tiene que perder ante el Dinamo de Kiev, que está en la cabeza del grupo. Tiene que pasar, como sea, a los octavos del final. Y eso es más o menos lo que han expresado los jugadores tras el partido. Vamos a escuchar las opiniones de Guti y de Iker Casillas. Sí, yo creo que la reacción del equipo del segundo tiempo ha estado bien y hemos tenido ocasiones, pero bueno, hay a veces que estás más aliado con el gol que otras y bueno, y en este caso pues después de un esfuerzo bueno pues el resultado no es lo más óptimo para nosotros, ¿no? Bueno, está complicado porque lo hemos complicado nosotros quizá, ¿no? Yo creo que después de la oportunidad que hemos tenido hoy para poder dejar sentenciar el pase a la Champions y pensar hasta el mes de febrero en ella, pues hemos complicado porque la primera parte no ha sido buena, nos han metido ese gol pues de mala fortuna, mala suerte, y hemos tenido que ir a remolque la segunda. Yo creo que por juego, por el penalti que hemos tenido y por las ocasiones que hemos tenido, pues hemos merecido ganar, pero no ha podido ser. Bueno, merecían ganar y también los aficionados se merecían una victoria, porque después del varapalo el otro día ante el Fútbol Club Barcelona, pues han salido un poquito descontentos. Vamos a escuchar sus opiniones y también vamos a analizar un poquito esta crisis del Real Madrid en la que los aficionados pues piden más victorias. Un desastre, la segunda parte algo mejor, pero un desastre. Pues lo veo bien, le falta un poquito de más saborío, pero lo veo bien. Lo he visto en el primer tiempo muy mal, en el segundo tiempo han mejorado mucho. Lo único que le falta a este entrenador es hacer los cambios a debido tiempo. Malo, muy malo. Sin ganas un poquito, sobre todo Ronaldo, que no corría. El Madrid, que ha podido ganar el partido. Pero el Madrid es una ONG, da de comer a los pobres también. No va a mejorar ese rendimiento. Con lo cual, por eso he decidido marcharme. Estas palabras del exentrenador blanco dieron lugar a una crisis que aún no ha llegado a su fin. El nuevo técnico García Remón sabía lo que se exponía al hacerse cargo de un equipo sin un rumbo definido. Yo no tengo una varita mágica, ellos tienen que buscar
una reacción. El varapalo sufrido la pasada jornada de Liga ante el Barcelona no hace más que sumar puntos a una situación insostenible. Los jugadores no logran recomponer su pésimo estado psicológico y eso hace mella en el juego. Las victorias del equipo, como los 6 goles marcados al Albacete, parece que fueron tan solo un espejismo, ya que lo que hace reflexionar a los aficionados es la derrota ante el eterno rival. La realidad es que se marcan pocos goles, los galácticos juegan con gran lentitud y los defensas no se entienden con el portero. Yo no quiero culpar a nadie y yo soy del grupo, soy del equipo y hemos cometido todos errores. Errores que se pueden solventar. 7 puntos de diferencia con el Barça, con todo lo que queda de Liga, es una minucia. El Madrid está obligado a reaccionar y para ello necesita el apoyo de su público. Lo cierto es que con la experiencia que tienen los blancos en este tipo de situaciones, se podría apostar que van a luchar a muerte por el campeonato de Liga. Próxima jornada de Liga, Real Madrid-Levante. Se lo juega en la Liga y dentro de unas semanas a ver qué pasa en la Copa de Europa, Germán, y a ver si el Real Madrid y los aficionados levantamos ese ánimo que tanto esperamos. Pues ojalá sea así, Nuria. Muchas gracias por esta conexión en directo desde alrededor del Estadio Santiago Bernabéu y por la información del partido y de la situación del Real Madrid. Hemos visto que no hay aficionado que no entienda de fútbol. Yo he descubierto aquí en la televisión que no hay persona que no entienda también de televisión. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Peor le ha ido al Depor, Sandra? Pues sí, porque el Deportivo de La Coruña ha dicho definitivamente adiós a Europa. El que se ha quedado sin opción alguna ha sido el Deportivo en la Liga de Campeones. El equipo gallego ha caído por 1-0 frente al Olympiacos, una derrota sumada a la victoria del Mónaco sobre el Liverpool. Por idéntico resultado consuma pues su eliminación. El conjunto coruñés pudo recibir más severo castigo, pero entre Molina y el travesaño de su portería evitaron la goleada. El único tanto del encuentro ha llegado en el minuto 67 por mediación de Djordjevic, tras una gran asistencia del ex deportivista Rivaldo. Ahí ven el gol que ha hecho que el Deportivo quede fuera de Europa. Esta es una forma de moverse por Madrid. La más rápida es el metro. Los madrileños vamos a recibir el 2005 con un tinte quijotesco. La comunidad va a celebrar los 400 años de la obra Cumbre de Cervantes con 400 actos culturales de todo tipo. Cine, teatro, literatura, todas las artes se volcarán en este homenaje y en acercar a todos los madrileños la figura y la obra de Cervantes. Las tradicionales campanadas de la Puerta del Sol van a anunciar que el año que entra es el año de Quijote. Y la Real Academia de la Lengua ha editado más de 60.000 ejemplares de la obra para repartirlos en institutos y colegios. Ya saben que las tradicionales campanadas de la Puerta del Sol son las campanadas con las que empieza este programa. Vamos a ver si somos también capaces de darle a partir de ahora un aire quijotesco. Ahora la información del tiempo con Antonio López. El Corte Inglés les ofrece el tiempo. Últimas novedades y primeras marcas. Expo Electrónica en el Corte Inglés. Pero llevo. Buenas noches. El tiempo anticiclónico y el exceso de humedad que tenemos en el aire puede dar lugar a algunos bancos de niebla en las próximas horas. Esos bancos de niebla se pueden concentrar sobre todo en las comarcas situadas más al sur de la región. En cualquier caso, vamos a tener un tiempo bastante despejado. Van a favorecer ese descenso de temperaturas nocturnas y esos cielos rasos, heladas débiles en las comarcas del norte. Y en las horas centrales del día volveremos a repetir temperaturas muy suaves, rondando los 15-16 grados. Por tanto, seguimos con tiempo estable y soleado y con máximas que alcanzarán valores bastante templados en las horas centrales del día. El Corte Inglés les ha ofrecido el tiempo. Últimas novedades y primeras marcas. Expo Electrónica en el Corte Inglés. Pero llevo. Don Pablo Sebastián, muy buenas noches. Buenas noches, don Germán. ¿Qué nos cuentan los periódicos? Bueno, pues el famoso empate del Real Madrid que todo el mundo lamenta porque se esperaba la victoria y la indignación generalizada esta vez y unánime en torno a las declaraciones del señor Moratinos apoyadas por el presidente venezolano, señor Chávez. El diario ABC, por ejemplo, abre su portada diciendo que Moratinos desata la ira del PP al acusar a Aznar de apoyar el golpe contra Chávez. Este periódico también subraya que 5 militares han simulado un atentado en un bar de Madrid sin previo aviso, lo cual ha provocado una indignación por parte no solo de las personas del bar, sino de las autoridades.
También en una entrevista exclusiva dice que los socialistas me ofrecieron 25 millones y más cosas, dice el concejal tránsfuga de León en unas declaraciones al diario ABC. En torno al tema del día, la crisis provocada por Chávez y Moratinos, este periódico publica un editorial que se titula Diplomacia de Guayabera, en el que dice que urge que sea Zapatero el que dé explicaciones y no Moratino, a la vista de lo dicho por un ministro que ha adoptado maneras y actitudes que serían más propios de un gobierno chavista que de un gobierno español, y que así quien pierde es España, sus intereses. También le dedica un editorial a este incidente ocurrido en Madrid. Dice que los experimentos con gaseosa, le llama gaseosa militar, y hace un llamamiento y subraya la buena voluntad de la Iglesia Católica, a pesar de las diferencias con el gobierno, para abrir una negociación respetando las posiciones de una y otra parte, ¿no? El diario El País, en su portada, viene a suavizar un poco la crisis de Moratinos y de Chávez, y dice: Moratinos explicará al Congreso si Aznar apoyó el golpe contra Chávez. Y Rajoy exige a Zapatero que desautorice al titular de Exteriores. También destaca que el opositor Yushchenko se ha autoproclamado presidente de Ucrania, y destaca unas declaraciones que ha debido sacar en algunas de las grabaciones de los hechos del 11M, donde el jefe del comando del 11M, Lamari, antes de suicidarse, dice: ha llegado mi fin, a mí no me cogerán vivo. En relación con el famoso incidente de Moratinos y Chávez, este periódico dice que Moratinos dijo en pantalla lo que jamás un diplomático avezado debe afirmar tan crudamente si no es con pruebas verificables. También añade que si el Parlamento es el escenario para aclarar el embrollo, parece totalmente inadecuado un programa de televisión para haberlo planteado. Pero luego dice que el gobierno de Aznar dijo que buscaba información en la famosa entrevista del embajador de España con el jefe del golpismo, pero que nunca pidió que el mandatario fuera repuesto en el cargo. Dice el periódico El País, quien vuelve sobre el tema del 11M para criticar las declaraciones de Zaplana, hablando... El País, por cierto, es un periódico que le criticó muy duramente a Aznar en aquel momento su debilidad en la crítica a Chávez. Sí, porque en aquel momento El País estaba muy alineado con la posición de Felipe González, que, como todo el mundo recordará, tenía muy buenas relaciones con Carlos Andrés Pérez y otros dirigentes y altos empresarios de Venezuela. Ahora, sin embargo, está en una posición completamente distinta. Esas contradicciones las hemos visto en las propias palabras y declaraciones del señor Chávez, que hemos reproducido a lo largo del diario de la noche. Y otra cosa que no hemos reproducido, me lo está recordando usted ahora al hablar de empresarios en Venezuela, está el caso del señor Cisneros. Exactamente. Que el señor Zapatero recientemente recibido precisamente por el señor Zapatero. Y acusado por Chávez de ser uno de los financiadores de los golpes contra él. Sí. La verdad es que está enmarañado por todos los lados. Es una madeja bastante enredada toda ella, ¿no? El periódico El País también vuelve sobre el tema del 11M, critica duramente las declaraciones del portavoz del PP en el Congreso, señor Zaplana, cuando dijo aquello que el golpe había sido teledirigido políticamente, y dice que el PP tiene que asumir de una vez la derrota electoral del 14M para empezar a ejercer una oposición concreta y dura, ¿no? El periódico El Mundo, en su portada, dice: Chávez se aprovecha de la torpeza de Moratinos para llamar golpista a Aznar. Este periódico es muy contundente en esta historia, y además subraya que Zuller declara que Trasorras y Carmen Toro le encargaron que organizara el asesinato de Lavandero. Está hablando de los confidentes y de la trama de la dinamita de Asturias. También destaca que Yushchenko se ha autoproclamado en Kiev presidente de Ucrania. En su editorial, a propósito de la crisis de Chávez-Moratinos, dice: sea cual sea la explicación de Moratinos ante la Cámara, difícilmente se le verá ya como un defensor válido de los intereses de España en el exterior. Viene a pedir el cese de Moratinos, igual que lo ha hecho don Mariano Rajoy. También hace otro editorial sobre la crisis valenciana y dice que ya hay un punto aparte en el PP valenciano, y que, salvo el incidente de Elche, tanto Zaplana como Camps se tienen que esforzar en acabar con esta crisis, y publica un artículo de Isabel San Sebastián que se titula que la Guardia Civil debe quedar a salvo de todas estas investigaciones en torno a la crisis asturiana, diciendo que el honor de la Guardia Civil tiene que quedar a salvo, a igual que el de las fuerzas democráticas, políticas que articulan nuestra democracia. Ni el PP mintió, ni hay partido político alguno detrás de los atentados, dice la articulista del diario El Mundo. Por último, el periódico La Razón, en su portada, dice: el PP pide que dimita a Moratinos por injurias graves contra Aznar, y subraya aquellas declaraciones de Felipe González: Chávez es un golpista por los votos o por las botas. Nos recuerda que más de 50.000 agricultores han tomado Madrid contra la política del gobierno, y dice que la mitad de los enfermos del SIDA en el mundo ya son mujeres.
su editorial sobre la crisis de Chávez, viene a confirmar más o menos lo de los demás. Dice: este lamentable episodio ha sido uno más en la desgraciada etapa de nuestra diplomacia con el gobierno socialista, que ha logrado en pocos meses que España pierda poder en Europa para asumir un rol de segundón, ha dinamitado la privilegiada relación con Estados Unidos, traicionado a los saharauis, ha abandonado Gibraltar y ha defendido los intereses de la tiranía cubana, dice este periódico. También hay un artículo titulado El nombre de las cosas, muy interesante, de Alex Vidal Quadras, sobre el debate de nación o no nación de Cataluña con vistas a la reforma del Estatuto catalán. Y esto es todo lo más esencial en la prensa de hoy, nacional y madrileña, don Germán. Pues don Pablo, muchísimas gracias y hasta mañana, que seguiremos hablando. Buenas noches, hasta mañana. De los periódicos. A estas horas, no sé si se ha producido ya o se producirá dentro de unos momentos, despega en Barajas el avión con el que sale de España este polémico Hugo Chávez. Pero estén preparados porque vuelve dentro de unos días, después de una gira por distintos países y antes de volver a Venezuela. Cenará con los Reyes. Espero que la visita, esta segunda, sea más tranquila. Y esta noche, independientemente y casi sin pensar seguramente en Hugo Chávez, se ha celebrado en la Sala Riviera de Madrid el 20º aniversario de la revista Rock Deluxe. Y qué mejor para conmemorarlo que la música. Un buen número de grupos independientes han querido sumarse a la celebración. Con parte de su trabajo les dejamos hasta mañana a las 12 en punto de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta pronto. Cómo me gusta acariciarte por debajo de la ropa. Cuando me llevas de paseo en bicicleta y me preguntas si estoy loco, por supuesto que sí, por supuesto que sí, estoy loco por ti y por tu amiga también. ¿Cómo iba a ser de otra manera en esta tierra de palmeras, de jazmín y azar, de jazmín y azar? Oh, yeah. Buenas noches.